porque aquí hay una crisis que no se puede negar, que es grave y es profunda y es económica y es social y es política. No voy a adentrarme en ninguna otra consideración para no caer en lo mismo de la argumentación circular. Tenemos una crisis y tenemos que resolverla. Y ese planteamiento, esa exigencia que está haciendo la comunidad internacional, porque Venezuela se ha convertido en caso y porque si aquí hay un estallido o un problema o sigue agravándose nuestro problema, ese problema se puede irradiar más allá de nuestra frontera y convertirse en un conflicto regional y cuidado si no mundial, requiere ser resuelta y atendida. Por eso la solicitación y el requerimiento de la comunidad internacional, encabezada nada más y nada menos que por el Vaticano, que si el Vaticano se ha movido a solicitar y a exigir que las partes en controversia, para decir el gobierno y la oposición venezolana, deban sentarse en una mesa de diálogo para tratar de resolver pacíficamente los conflictos, pues hay que hacerlo. No podemos negarnos esa oportunidad. Más allá de los excesos y de los grupos radicales de parte en parte, que no proponen nada viable para salir de esta crisis, lo que al parecer creen que la continuación del conflicto es lo que le da tema para su argumentación, todos pagamos un costo político por sentarnos en la mesa diario y así tenemos que asumirlo. Ahí hay varios equipos, varios grupos y hay que asumirlo con coraje y decirlo claramente. Nosotros estamos dispuestos a pagar el costo político. Yo creo que, por cierto, que el mínimo que supone sentarse en la mesa de diálogo, porque sería mucho mayor que el costo político de elevarnos una oportunidad de resolver los problemas de Venezuela. Y así hay que hacerlo. Por supuesto, y hay que decirlo también en lenguaje muy crudo, todo proceso de conversación supone recíprocas concesiones. Y para decirlo, transacciones, no en el sentido contractual de la palabra, transacciones, así es, porque si no hay transacciones, no va a haber acuerdo. Si tú le vas a exigir al sentarte a la mesa de diálogo a la otra parte que cumpla exactamente con tu VDMQ, con tu agenda, la otra parte no lo va a aceptar. Y per contra, si el gobierno nos planteara a nosotros una serie de exigencias que solamente son válidas para ellos, lo cual constituiría en no poca medida dejación de nuestros derechos constitucionales, nosotros tampoco lo vamos a aceptar y se trancaría el juego. La que acostumbrémonos a entender que un proceso de diálogo supone recíprocas concesiones y transacciones, dicho en el sentido político de la palabra. Por cierto, que la definición del Código Civil es perfecta, aunque lo define para los contratos. La transacción es un contrato o un negocio por las cuales las partes, mediante recíprocas concesiones, ponen fin a un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Y de eso se trata. Poner fin a los problemas pendientes y precaver los litigios o los problemas eventuales. No voy a recomendarle moringa a nadie, ni siquiera a mi propia abogada. Bueno, por supuesto que el diferimiento, sí, así como esta asamblea no es tan inexistente, por manera que al gobierno le preocupa que aquí realicemos un procedimiento para nuestros amigos por mucho que se diga que estamos destacando, que nos discutimos, etcétera. Por supuesto, comprendemos y consideramos válido desde el punto de vista del gobierno esa argumentación, no puede decir otra cosa. Pero la verdad es que al gobierno le preocuparía, más allá del propio internacionalmente, un pronunciamiento de esta asamblea en el sentido de responsabilizar políticamente al presidente. Y es legítimo y comprensible que planteen el diferimiento mientras conversara. Como es perfectamente posible que nosotros pidamos señales, manifestaciones claras de, por ejemplo, comenzar a liberar presos y detenidos que consideramos políticos y que no tienen por qué estar presos ni detenidos ni privados de libertad desde nuestro punto de vista. Y este proceso ha comenzado a darse. O sea, nosotros estamos aquí honrando la palabra empeñada en el sentido de comenzar a dar señales de parte y parte para ver si con ese diálogo llegamos a algo. Hasta aquí, para los que se oponen al diálogo, les quiero decir, hemos llegado hasta aquí sin dialogar para que no se le eche la culpa a nadie, sobre todo a nosotros, o a ustedes desde el sector de sus radicales. Hemos llegado aquí sin diálogo. Ahora, si hemos llegado aquí sin diálogo, se supone que deberíamos buscar inteligentemente una posibilidad de salir de esta tranca y recurrir
recurrir al diálogo. Que el diálogo no significa que nadie resigne su propia posición. A lo mejor, Dios quiera que no, ojalá nuestra voluntad, la de parte y parte, sea lo suficientemente componedora o que nos sirva para resolver la situación. Pero si pasan unos pocos días, 10 o 12 días, y no tenemos ningún resultado, pues tendremos que parar, porque cada cual seguirá activando su propio mecanismo. Para los que creen que esto es una especie de capitulación sin medida, que no se equivoquen, en medio de la guerra del prestigio, a veces hay que hacer una tregua hasta para recoger los muertos y los heridos, y eso no debe acomplejarnos, y eso lo debemos asumir públicamente ante el país sin ningún tipo de complejo. Nosotros no podemos abordar un tema tan grueso como este desde una posición de culpa y de temor y no decir exactamente lo que estamos pensando. Estamos pensando en buscar una solución pacífica al conflicto que tenemos en Venezuela, porque el conflicto existe y hasta ahora, con el choque y la confrontación, no hemos logrado resolver el conflicto. Así es simple. Ese es el nivel. Bueno, por supuesto que esto tiene un término, esto no es sin día, como antes dije. La mesa me han informado, y yo no asistí, que las primeras reuniones habían sido muy positivas, que primó un lenguaje de respeto y de armonía. Ojalá eso mejore y produzca resultados de corto plazo con esas 4 metas. Creo que se vuelve a reunir el próximo 11. El 12 el 13 ya tendremos que ver si las cosas que hemos propuesto y que tenemos que resolver de mutuo acuerdo van marchando o no. Yo creo que hay disposición de parte y parte que las cosas se destraquen. Y eso supone tratar todas las materias a las que ha hecho referencia el diputado Julio Borges. Porque esas materias que ha planteado el diputado Julio Borges, y también, por supuesto, el tema económico, el tema de la crisis alimentaria, etc., en los términos en que lo planteó el diputado Héctor Rodríguez, también tienen que ser resueltas más allá de la diferencia gobierno-oposición. Así es que nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Quiero dedicarme unas pocas palabras a la intervención del compañero Freddy Guevara, porque me pareció una intervención muy honesta y muy sincera. Nosotros en la unidad tenemos diferencias y las hemos sabido resolver. Mientras aquí algunos se estaban frotando las manos creyendo que hoy iba a haber una especie de implosión de la mesa de unidad de su fracción parlamentaria alrededor del tema, escuchamos la intervención de Freddy Guevara muy honesta y muy cabal y muy moderada, defendiendo los principios y la posición que ellos en este momento creen y que es absolutamente respetable, porque no es ninguna posición disparatada, ni insensata, ni irracional la que ellos están sosteniendo, porque en este momento tienen serias dudas y muy graves dolencias por razones de los padecimientos a que se han visto sometidos muchos de sus principales líderes, especialmente Leopoldo, que es el jefe de su partido. Eso es perfectamente comprensible. Ahora, Freddy no hizo referencia a un comunicado que hace un par de días produjo Voluntad Popular, en el sentido de decir, bueno, en este momento consideramos que no están dadas las condiciones para que nos sentemos, pero si vemos que las condiciones cambian, estamos perfectamente dispuestos a sentarnos en la mesa de diálogo. Eso dice mucho de su buen talante y de su disposición a contribuir en este proceso, en el que ojalá salga ganando toda Venezuela. Así que yo, de verdad, Freddy, le doy las gracias a ustedes, a Voluntad Popular, por esta posición tan diáfana y tan responsable que han tenido. Por último, una observación. No seamos... Ojalá que esa no sea una angustia vital para mí. En fin, ojalá que nosotros nos liberemos de los, y ni siquiera los critico, ojalá nos liberemos de los extremistas de parte y parte. Hay algunos que de buena fe desconfían en el sector del gobierno y en el sector de la oposición de lo que estamos haciendo, del paso que nos hemos atrevido a dar ambos. Bien, yo no digo que ni siquiera aislarlo, más bien comprender las razones de su reserva y tratar de convencerlos y de ignorarlos a esto, que es una causa y un problema común. A veces uno dice, bueno, que es que no está aquí. Seamos tolerantes porque todos tenemos angustias y todos queremos resolver.
Yo estoy seguro que si el diálogo va a dar resultados en el camino, seguramente que van a disminuir mucho las, por cierto, muy pequeñas reservas y quejas que ha habido a través de los medios y las redes sociales. Yo creía que el impacto de la reunión iba a ser dramáticamente mayor. No, para mi sorpresa, el impacto ha sido mínimo. Mínimo, ¿por qué? Porque si tú ves la encuesta, algo así como el 70% del país, independientemente de su evaluación pro gobierno, pro oposición o pro nadie, algo así como el 70% del país está de acuerdo con que nos sentemos en la mesa de diálogo para tratar de resolver los problemas del país. Y eso está claro, es un mandato claro. Además, y quiero ser insistente, el diálogo es un proceso de tracto sucesivo que se tiene que ir cumpliendo poquito a poco. Si se cumple, seguimos adelante. Si no se cumple, tendremos que parar. Y además no olvidar, quitarnos de encima aquella máxima del derecho romano, don't test, don't facis, facio des, facio facis. Estoy para que des, estoy para que hagas, hago para que hagas y doy para que des. ¿Vamos a hacer eso? Vamos a tratar, pero sí, de buena fe. Tenemos cosas muy importantes que tratar y hay que resolver. Y si esas cosas se van resolviendo, pues seguimos en la mesa de diálogo. Y si no ha ocurrido nada, cada cual pues seguirá activando los mecanismos democráticos y constitucionales en los que creo. Muchas gracias. A votar la proposición de diferir los temas contemplados en el orden del día de hoy. Los diputados y diputadas que estén por diferirlo se servirá manifestarlo por la señal de costumbre. Aprobado. Se cierra la sesión y convocamos para el próximo martes a las